Para continuar con el hilo conductual de lo que veníamos desarrollando y de los diferentes feminismos que queremos contextualizar en este momento, ¿verdad? Vamos a abordar el tema del ecofeminismo o de lo que algunos teóricos, investigadores han denominado ecologismo, feminismo y socialismo. Este es el caso de Mary Mellor, quien nos comenta, ¿verdad? Siempre he defendido que cualquier solución a los problemas ambientales debe estar basada en el socialismo y el feminismo. Asimismo, el socialismo debe ser tanto feminista como verde. E igualmente el feminismo que aboga por la igualdad de oportunidades siempre estará muy limitado si no advierte la insostenibilidad de las sociedades comunistas contemporáneas. No sería un gran logro conseguir la igualdad en un barco que se hunde. En este sentido, queremos citar a Carlos Marx en sus manuscritos económicos y filosóficos. Él plantea: el hombre vive de la naturaleza, es decir, la naturaleza es su cuerpo y debería mantener un diálogo continuo con ella si no quiere morir. Ecofeminismo, epistemología, dos partes que conforman esta palabra. Por un lado encontramos eco, derivado del griego oikos o casa, que se refiere al estudio y el cuidado del medio en el que vivimos. Por otro lado encontramos feminismo, que puede definirse como un movimiento sociopolítico cuyo objetivo es alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida. Así, atendiendo a estas dos partes, podríamos entender que el ecofeminismo es la forma de alcanzar la igualdad de género, atendiendo además el cuidado del ambiente. Surgimiento del ecofeminismo. Partiendo de la premisa que las mujeres tradicionalmente han estado conectadas a la tierra y a su defensa, no es hasta la década del 70 cuando se comienza a acuñar el término en ensayos como el feminismo o la muerte. En este trabajo se propone la puesta en valor del vínculo existente entre la naturaleza, los salvajes y las mujeres, y plasma la conexión ideológica que hay entre la explotación de la naturaleza y la mujer. A continuación voy a mencionar algunos temas de que trata el ecofeminismo. Principalmente el papel de las mujeres en todos los movimientos de defensa del medio ambiente, el sesgo de género en los impactos que tiene la degradación del ambiente, como por ejemplo el cambio climático, la ordenación de las ciudades para hacerlas tanto más amigables a las tareas de cuidados como sostenibles, el sesgo de género en la custodia del territorio y la propiedad de la tierra, el sesgo de género en puestos sociopolíticos de relevancia para la defensa del ambiente, las contaminantes con mayor incidencia en la salud de las mujeres, el papel de los roles y valores tradicionalmente femeninos en el cuidado del ambiente, estudios de confluencia entre la dominación de la naturaleza y la dominación de la mujer. Entonces podemos decir que el ecofeminismo engloba todo aquello que afecte al medio ambiente y a las mujeres de forma diferenciada. Una vez contextualizados y abordados estos feminismos que queríamos trabajar para podernos situar en el tema del cuerpo, tierra, mujer y llegar al autocuido y cuido colectivo de las mujeres y de la naturaleza, tenemos que indudablemente en esta parte hablar sobre el lenguaje, ya que el lenguaje es uno de los mecanismos de dominación y perpetuación del modelo capitalista y patriarcal. El lenguaje construido, difundido por el hombre, para los hombres, con el objetivo explícito y definido
de dominar y de mantener la dominación del hombre sobre la mujer y sobre la naturaleza. Entonces nosotros tenemos que aquí hacer una advertencia. El lenguaje es uno de los terrenos donde más batallas se libran, en la disputa por nombrar el mundo desde nuestras perspectivas y autonombrarnos. Las mujeres hemos aprendido mucho en este recorrido de invisibilización y de silencios inducidos. Y por eso estamos siempre inventando y resignificando palabras y conceptos y experiencias. Nosotros aquí planteamos indudablemente que el lenguaje, que el conocimiento no puede ser desterritorializado, tiene que ser localizado, debe ser construido desde la práctica. La teoría debe ser construida desde la práctica y debe existir esa relación dialéctica entre teoría y práctica. Si no, realmente estaríamos arando en el mar. Con esta idea, pues quiero rescatar y quiero hacer una referencia a la palabra matria, la cual quiero definir o contextualizar de aquí en adelante para que podamos visualizar el gran impacto, el gran significación que tiene el lenguaje para nuestras vidas. Matria es un neologismo utilizado por escritoras como Virginia Woolf, Isabel Allende, Christian Wolff para representar la reconstrucción del término patria. Lógica que ya mencionaba Plutarco en la antigua Grecia y que en el siglo XVII era referido en la lengua castellana por derivarse esta de la propia tierra. Para Miguel Unamuno, tal término evocaría la feminización de los atributos asociados a la nacionalidad, misma lógica que planteaba Jorge Luis Borges al referirse metafóricamente a la naturaleza madre. La idea de saberes situados tiene el objetivo de desnudar relaciones de poder y hacer explícito que no hay producción de conocimiento desligada de subjetividad, descorporizada o desterritorializada. Por eso la matria es el lugar desde el cual se discute el discurso histórico, androcéntrico, misógino y racista, en el cual nos hemos alfabetizado. Matria implica reconocer al propio cuerpo como primer y principal territorio político y asumir que el conocimiento es siempre situado. También conlleva poner en valor a todas nuestras antepasadas, silenciadas en los relatos históricos, dominantes de un intento por ocultar su participación social, política, comunitaria, económica y dejarnos así con escasas referencias para estudiar el pasado y construir nuestra identidad. Cuando las feministas decimos que ni nuestro cuerpo ni nuestro territorio son objetos de conquista, estamos poniendo el eje de la crítica en la práctica violenta, capitalista y patriarcal de invadir, penetrar y saquear territorios, cuerpos, al expropiarlos de su soberanía. Explotar sus riquezas convierte a las mujeres en objetos de intercambio comercial. Pero también, y quiero cerrar esta reflexión, planteando el concepto de matria que nos da la profesora Alba Carocio, donde ella plantea, es un lugar por construir que deriva de nuestra pertenencia a la tierra, carece de fronteras y se puede edificar en cualquier lugar, pues nace del anhelo de hacer un mundo distinto.
autocuido colectivo de las mujeres. Especialmente en la década de los 90 y durante los primeros años de este siglo y hasta la actualidad, es alentador percibir, es animoso percibir que el paradigma de la salud de las mujeres se viene nutriendo de principios, fundamentos, debates, postulados éticos, filosóficos, políticos, sociológicos y humanísticos que han replanteado desde el punto de vista de género, de los estudios de género, las tradicionales enfoques biologicistas de la salud de la mujer y su atención orientada por el predominio de una cultura patriarcal que ha legitimado fundamentalmente su condición de madre. Actualmente, la defensa de la vida, del planeta, de la naturaleza ante amenazantes confrontaciones bélicas constituye un asunto medular que ha promovido la movilización en torno a la búsqueda de políticas, legislaciones y acuerdos que desde éticas que reivindiquen la convivencia humana sin hegemonía y sin las profundas inequidades que subsisten y afectan en la actualidad a 3/4 partes de la población mundial. En particular, la salud y la sexualidad de las mujeres no puede concebirse como un asunto aislado del contexto donde se desenvuelve la vida humana y los procesos que enmarcan su cultura e historia. En este sentido, vale recalcar que los informes de desarrollo humano de las Naciones Unidas desde 1990, como los movimientos feministas y diferentes organizaciones sociales, han contribuido enormemente a visibilizar esta situación, así como los estudios de género y las reuniones mundiales desarrolladas y convocadas por las mujeres, por las feministas en diferentes partes del mundo. Ha permitido profundizar el análisis de la problemática de la salud de la mujer, a promover e incentivar la promulgación de políticas públicas que promueven o que procuren acciones integrales en la promoción, protección integral de la salud de las mujeres. En este sentido, vamos entonces a plantear nuestro enfoque del autocuido y cuido colectivo. Bueno, ya entrando en el tema del autocuido y cuido colectivo, nosotros vamos a plantear, ¿verdad?, que el autocuido y cuido colectivo tiene que ver con un acto profundamente revolucionario. Tiene un profundo potencial transgresor, pues nos hace rechazar rotundamente ser víctimas de un sistema violento que atenta contra nuestros cuerpos, contra nuestro bienestar, contra nuestras vidas. El cuidado es revolucionario. En este sentido, volvemos a proponer la metodología de conocer, educar, comunicar y organizar. El autocuidado y el cuidado colectivo, visto desde esta perspectiva en donde el ser humano es el centro del quehacer de la vida en el planeta, de la naturaleza y de su relación con ella y con los otros, el autocuidado se convierte en un acto profundamente revolucionario y rebelde ante un sistema que quiere ver cuerpos debilitados, que quiere ver cuerpos feminizados, pero por un estereotipo cultural marcado e impuesto por la hegemonía de la hiperindustria cultural que sostiene el modelo capitalista y por ende el modelo patriarcal. Entonces, cuando nos referimos al autocuido y cuido colectivo, queremos dejar claro que tiene que ver con el aspecto biopsicosocial del ser humano y en este caso de las mujeres. A menudo podemos ver cómo el discurso del autocuido se ha posicionado, ¿verdad?, en las prácticas feministas, pero también vemos cómo ha proliferado una perspectiva del autocuido o cuido colectivo de manera desarticuladora e individualista,
desde un discurso donde cada quien debe resolver sus problemas y luego entonces nos juntamos para, para, para compartir o para vernos. Nosotros planteamos que en lo colectivo, en comunizar, en poner en común, en lugarizar, en territorializar, en lo que hemos llamado comunalizar los sentimientos, las angustias, los temores, pero también las pasiones, las soluciones, las ganas de avanzar en solucionar estas problemáticas, tanto individuales como colectivas de la mujer, nos acercan realmente a una práctica del autocuido y cuido colectivo que va a la raíz del problema, creo yo, y el problema, como ya lo hemos venido planteando, es el sistema capitalista, que quiere ver cuerpos desarticulados, quiere ver cuerpos enfermos, las mismas enfermedades que proliferan, diabetes, hipertensión, estrés, son enfermedades generadas por el propio sistema capitalista, y a los cuerpos que más recae o que mayor influencia tiene, evidentemente son los cuerpos más débiles ante el sistema, que son las mujeres, las niñas, los indígenas, entre otros. Los cuerpos que son víctimas del sistema, víctimas de la violencia que se ejerce sobre ellos, como los cuerpos de la mujer, por la mercantilización del cuerpo de la mujer, por la banalización del cuerpo de la mujer. Entonces nosotros planteamos, ¿verdad?, que desde una visión del autocuidado y desde una visión del cuidado colectivo, pues creemos que son 5 dimensiones las que están completamente interrelacionadas como un sistema que tiene que ver con la dimensión física, mental, emocional, espiritual y energética. Pero más allá de pretender hacer aquí un manual o un conversatorio sobre cómo podemos cuidarnos, o en lo individual, en la parte, en lo emocional, en lo espiritual, en lo energético, yo creo que lo más importante es reflexionar sobre cómo el autocuido y cuido colectivo, en lo personal y en lo colectivo, valga la redundancia, se vuelve un acto profundo de resistencia y un acto profundo de cuido de la vida, cuido del planeta, cuida de la naturaleza, y por ende es un planteamiento que busca pues pararse con rebeldía ante un avasallante caudal, ¿verdad?, de información y de prácticas que van en decremento de nuestra postura, de nuestra identidad y de nuestra dignidad como mujeres. En ese sentido, pues nosotros planteamos que profundamente hay que conectarse con la energía de vida, gozar, bailar, apropiarnos de nuestro cuerpo y construir relaciones saludables. Es también un derecho que generalmente es violentado y vulnerado por el sistema capitalista, y no necesariamente lo tenemos que ver desde el Estado, desde que es el Estado quien vulnera los derechos humanos. No, y aquí hemos tenido prácticas permanentes y hemos visualizado aquí en Venezuela, en la República Bolivariana de Venezuela, hemos constatado cómo sectores de poder casados con un modelo capitalista, vulneran permanentemente los derechos nuestros, tanto de las mujeres como de los más vulnerables. El sistema nos quiere enfermas y desarticuladas, y por lo mismo resistimos cuidándonos, encontrándonos y reflexionando sobre nuestras prácticas. Aquí creo que es importante pues rescatar todo lo que hemos hablado en el transcurso de las sesiones o de las láminas anteriores, donde planteamos el tema
del vínculo, ¿verdad? Con la naturaleza, de nuestra relación permanente en condición de igualdad con ella y retomar y repensar esas prácticas ancestrales, ¿verdad? De nuestras ancestras que, que de alguna manera pues han venido acercándonos a conocernos, a buscar dentro de nuestro eh, recóndito más profundo, dentro de nuestros sentimientos más profundos, pues esa energía sanadora, esa energía para la vida, para enfrentar el combate del día a día, pero con esa fortaleza que nos impregna todas esas prácticas y sabidurías ancestrales. Entonces, contra el sistema nosotros proponemos el cuidado, el encontrarnos, la reflexión, revisar nuestras prácticas colectivas, cotidianas, cómo nos comunicamos con el otro, con la otra, con la naturaleza, con nuestros mismos cuerpos, cómo es nuestra relación, repensarnos desde el origen, para entender y para seguir planteando que el autocuido y cuido colectivo es una herramienta para resistir. Valores y actitudes solidarias que persisten y permanecen aún en comunidades urbanas, pero también en comunidades campesinas e indígenas. Modalidades de trabajo cooperativo como la cayapa, el convite, como expresión del apoyo mutuo, gastronomía popular, patrones de consumo saludables con correspondencia con la producción local, relación armónica con la naturaleza, que respete el medio ambiente, promover la cultura del ahorro y del trabajo creador, formas de comunicación auténticas centradas en la conversa y el valor de la palabra, formas de ocio y de recreación donde se dignifique la naturaleza y la persona humana. Creo que son algunos elementos que debemos tomar en cuenta para el autocuido y cuido colectivo. La valoración de lo público como espacios de encuentro ciudadano, como las plazas, los patrimonios arquitectónicos de los pueblos, sueños y esperanzas animados por la religiosidad popular, también es importante, es significativo. La fibra patriótica que se enraiza en las gestas y en las luchas independentistas. Creo que estos son elementos importantes, interesantes, ¿verdad?, para el tema del autocuido y cuido colectivo de las mujeres. En este sentido, pues volvemos a resaltar, perdón, el tema de la comunicación, educar, comunicar y organizar. Conocer, educar, comunicar y organizar adquiere para las mujeres en estos tiempos y siempre un mecanismo de autocuido y cuido colectivo fundamental, en donde nos involucramos en un proceso de, de conocer nuestras realidades, de conocer mi realidad individual, pero también la de la otra, la del otro, que vive en mi comunidad, que vive en mi espacio, que vive en mi territorialidad. Educar, educar para tener los mecanismos de defensa, de empoderamiento, y comunicar todo ese camino, ¿verdad? De conocer, educar y comunicar al otro, a la otra, comunicarnos a nosotras mismas, para finalmente organizarnos en redes, en tejidos, en relaciones orgánicas que le den vida a ese mecanismo de autocuido y cuido colectivo que debe comunicarse y que debe comunalizarse. El trabajo colectivo y creativo, sin patrones, sin reproducción de los modelos de orden jerárquico y autoritarios. Volver a las calles, haciendo de la autonomía de los cuerpos y de las organizaciones
parte esencial de nuestra experiencia, aprendiendo a caminar juntas en la dirección de nuestros sueños, cómo colectivizamos las emociones, cómo las comunalizamos. Creo que es importante mencionar en el tema del cuidado colectivo, sobre todo de las mujeres, superar esa visión, ¿verdad? Superar ese mecanismo de dominación que ha ejercido sobre nosotros el patriarcado, el lenguaje, el modelo capitalista, a través de sus instituciones, como pudiera decir Foucault, aquellas instituciones represivas, pero aquellas instituciones que son también represivas y no violentas, como por ejemplo la escuela, la familia, la religión, la misma sociedad, ¿verdad? Tenemos aquellas que son represivas, como la policía, las cárceles, los manicomios, donde invisibilizan los diferentes, donde se invisibilizan aquellos que no son normalizados. Pero aquellas que son aparentemente pasivas y no ejercen una violencia física tangible, pues han condicionado nuestra manera de vernos como mujeres. Y entre ellos destaca esa rivalidad, esa permanente crítica hacia la otra, esa permanente desvalorización de la otra, y no ponernos en el lugar de la otra, sino criticar, juzgar. Ha sido un mecanismo evidentemente de dominación para dividirnos, separarnos. Entonces aquí, bueno, creo que debemos hacer eh, hincapié y debemos juntar esfuerzos por superar esa visión divisionista, excluyente, clasista, racista. Y bueno, creo que es fácil reconocer a las mujeres fuertes, porque son aquellas que se construyen unas a otras en lugar de destruirse entre ellas mismas. Ese es un tema, pues creo que en el autocuido y cuido colectivo hay que trabajar profundamente, porque nos han hecho pensar y nos han hecho creer que mi enemiga es la otra, que mi enemiga es aquella en la que yo veo una rivalidad, en la que yo veo una diferencia, pero para atropellar, para peyorizar, para minimizar y utilizar prácticas, pues que evidentemente, o lógicas y prácticas que uno busca abolir, desaparecer, y terminamos reproduciéndolas en nuestros propios esquemas de vida. Autocuidado y cuidado colectivo de las mujeres en tiempos de pandemia. Aquí queremos resaltar, ¿verdad? Indudablemente, pues que estamos viviendo un momento en donde la humanidad está inmerso en una profunda crisis sanitaria, producto del COVID-19, que ha venido impactando en las vidas de todos los países del mundo, y por supuesto la República Bolivariana de Venezuela no es ajeno a esta realidad. Debemos plantear que la crisis sanitaria ha tenido diferentes impactos en las mujeres de la región. El incremento de la violencia de género, la crisis del cuidado, la desigualdad a accesos a servicios sanitarios y políticas públicas, el impacto de las economías formales e informales son un común denominador de la vida de las mujeres. Por eso es fundamental abordar con una mirada feminista los impactos de la pandemia en nuestras cotidianidades, en nuestras comunidades y por supuesto en nuestros países y en el mundo. Es importante mantenernos informadas y analizar cómo los fenómenos sociales, económicos y políticos que devienen del coronavirus y su alcance global nos afectan de forma diferenciada a las mujeres. El trabajo colectivo y creativo, sin patrones, sin reproducción de los modelos de orden jerárquico y autoritarios. Volver a las calles, haciendo de la autonomía de los cuerpos y de las organizaciones parte esencial de nuestra experiencia, aprendiendo a caminar juntas en la dirección de nuestros sueños, cómo colectivizamos las emociones, cómo las comunalizamos.
La crisis provocada por la pandemia de COVID-19 ha permitido visualizar el tema de los trabajos de cuidado, generalmente no remunerados y poco valorados por la sociedad y por la familia. En América Latina y el Caribe son las mujeres quienes llevan sobre los hombros esa carga de forma desproporcionada. Hemos visto diferentes estudios de América Latina y el Caribe, desde aquí de Venezuela, ¿verdad? Y desde otros países, cómo, cómo se ha visto en este tiempo de pandemia que también los hombres se han incorporado un poco al tema de los trabajos de cuidado. Sin embargo, sigue siendo la mujer quien lleva esta carga de forma desproporcionada. Es importante plantear que dos agencias de la ONU instan a transformar este rubro de trabajo, reconociéndolo, reforzando las infraestructuras y políticas de género y los servicios de protección social. Las mujeres latinoamericanas y caribeñas, sobre todo las más pobres, sufren desproporcionadamente el impacto de la crisis derivada de la pandemia del coronavirus. Son ellas las más afectadas por el empleo, la pobreza, y a ello se suma la pesada carga del trabajo de cuidados no remunerados, una labor invisible y generalmente no remunerada. En este sentido, es importante pues resaltar, ¿verdad?, que según proyecciones de la CEPAL, la tasa de pobreza entre las mujeres aumentará este año, estamos hablando del año 2020, en un 37,4%, un 22% más que en el año 2019, es decir, 118 millones de mujeres caerán en situación de pobreza en la región en el 2020. Aunado a esto, el empleo subirá un 6%, llegando a un 15,2%, un número superior al desempleo general estimado de 12,3% en Latinoamérica. El feminismo ha planteado superar la dicotomía entre la producción de mercancías y la reproducción de la vida, lo que permite valorar la importancia del aporte de las mujeres en las tareas de cuidado y también abre la oportunidad de distribuir de modo equitativo esas tareas. Las mujeres constituyen la mayoría de los trabajadores en el sector de servicios sociales y de salud, el 70% en 104 países analizados por la Organización Mundial de la Salud. Con esto queremos pues plantear el tema de que la pandemia, pero ya el feminismo venía hablando de esta situación de desigualdad y de exclusión solamente de las mujeres, ¿verdad? Con los trabajos de cuidado o con el tema de los trabajos de cuidado. El trabajo no remunerado de las mujeres en la crianza y el cuidado de niños y niñas, jóvenes, adultos, adultas mayores, personas con discapacidad, diferentes contextos, es constitutivo del modelo de familia patriarcal, que además de no valorizarlo y naturalizarlo, subestima el poder de las mujeres en la vida social. Aquí creo que tengo que hacer referencia pues al tema de que si es cierto lo que se está planteando aquí en esta reflexión y lo vivimos tanto y tan real y tan tangible en el trabajo que venimos desarrollando desde los Simoncitos comunitarios con las madres integrales y docentes comunitarias, que hemos oído y hemos establecido diferentes planteamientos con diferentes instituciones y autoridades y gremio docente, en donde nosotros exigimos y planteamos desde nuestra organización, desde nuestro colectivo, que el trabajo de las madres integrales y docentes comunitarias del CENIFA sea revalorado, se ha colocado como un punto de referencia y de ejemplo a seguir, ya que muchas de nuestras madres no son licenciadas académicamente certificadas por una universidad, pero en la práctica constante
y en la formación a través de círculos de estudio, a través de programas complementarios que desde la misma institución y desde otras instancias como organización nosotras mismas buscamos para el la autoformación, pero también para la formación en colectivo, tanto de nuestros derechos como mujeres, pero también para aplicarlas en nuestro trabajo diario que tiene que ver con el cuidado y la formación integral de niños de 0 a 3 años de los sectores más vulnerables. Nosotros hemos venido haciendo esa exigencia ante las instituciones, vamos a decir, gubernamentales, que es el reconocimiento de nuestro trabajo en el proceso de formación integral de nuestros niños, además que se reconozca nuestra experiencia en el tema del cuidado y de la formación integral de nuestros niños de los sectores más vulnerables del país. Hemos oído y tenemos testimonios, ¿verdad? Vividos. Yo misma los he vivido donde la academia nos desconoce el trabajo, nos peyorizan y pareciera que fuéramos o que son docentes de segunda y hay unas docentes o unas maestras de primera. Entonces, bueno, cerrando esta reflexión, quiero decir que hoy en día pues nos sentimos muy orgullosas, muy complacidas y seguimos en la lucha para que nuestros derechos sean reconocidos y alcanzados a plenitud como trabajadoras de la educación, como maestras pueblos que son las madres integrales y docentes comunitarias del CENIFA. Además, lideresas, además el impacto social que tienen ellas en sus comunidades es invalorable. Ellas por sus manos y por sus haceres y por sus amores, ¿verdad? Y por su formación han pasado, pues, 3 generaciones, 2 generaciones, y se convierten en una referencia ética en sus comunidades, en una referencia moral en sus comunidades. Entonces, son para mí, y así lo sostengo, y más adelante vamos a dar algunos datos estadísticos del programa, creo que son maestras, pueblos con toda la pertinencia de la terminología que estamos utilizando. Y son ejemplos a seguir por muchos docentes, profesionales de la educación que carecen de la mística, de la vocación, de la moral para, para hacerlo, pues, para hacerlo. Bueno, en este sentido, ¿verdad? Voy a comenzar a abordar, pues, entonces el tema de los signos comunitarios y de su proceso evolutivo en el tiempo para hacer una reflexión de uno de los programas que hoy en día lleva el gobierno revolucionario, el gobierno bolivariano de la República Bolivariana de Venezuela. Y sí creo y seguimos planteando que tiene que ver con un tema también cultural. El capitalismo tiene de aliados a los medios de comunicación e información, de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información. Y los tienen aliados como reproductores de sentido para seguir manteniendo un modelo ya establecido. En este sentido, vamos a plantear, ¿verdad?, que el trabajo del cuidado que generalmente realiza la mujer ha sido invisibilizado, peyorizado y hasta catalogado de poco científico o que carece de elementos cognitivos, de teorías y conocimientos. Y siempre se ha dicho, bueno, no, que lo haga la mujer que está en la casa, que lo haga la señora que no sabe, o que lo haga la mamá, la hermana, ya que ella es mujer y ella sabe de eso porque es mujer. Desde mi punto de vista y lo que hemos venido estudiando, investigando, lo que estamos vinculadas con el tema del cuidado o del trabajo de cuidado,
como es mi caso, con el tema de los Simoncitos comunitarios, ¿verdad? Y de las madres integrales y docentes comunitarias, hemos venido planteando una lucha, ¿verdad? Por, por ir en contra de esa división sexual del trabajo, en donde nos coloca a nosotras como si el trabajo del cuido fuera algo que carece de una importancia para la sociedad o que se le da a personas que están menos capacitadas. Y en nuestro accionar, investigación y práctica hemos evidenciado que el cuido tiene elementos fundamentales de observación como un método científico. Al cuidar a alguien yo tengo que observarlo, a alguien, a una abuela, a un niño, al enfermo, al discapacitado, al ambiente. Cuando yo cuido, observo y veo la evolución o no de lo que o la transformación de lo que estoy observando. Pero al cuidar también toco, también lo táctil, lo tangible, el afecto que se transmite y las relaciones energéticas entre el cuidador y el cuidado o los cuidados, pues es fundamental y también es un elemento para el análisis. Pero el que cuida observa, toca, pero también habla, también oye, también forma, también da ejemplo, también es un parámetro a seguir o no seguir. Entonces, desde nuestro humilde aporte como madres integrales y docentes comunitarias del programa Simoncitos Comunitarios, creemos y profundizamos en que el cuido es un elemento fundamental, es un elemento que puede transformar las realidades de vidas humanas en ese proceso del cuido, de la interacción. Claro, siempre he visto el cuido de una manera integral, biopsicosocial. Entonces, desde este punto de vista, ¿verdad? Nosotros, o bueno, yo ahorita voy a conversarles, comentarles un poco desde nuestra experiencia de la organización de las madres integrales y docentes comunitarias en el movimiento Beatriz Cortés y de nuestro transitar y de nuestra evolución en el tiempo desde cuando se originó el programa, que estamos hablando de 1974, hasta la actualidad 2021. Cómo hemos evolucionado, cómo desde la organización de nuestras mujeres, madres integrales y docentes comunitarias aquí en la República Bolivariana de Venezuela, se ha venido transformando una política que surgió con una visión asistencialista de atender a mujeres pobres que tenían que dejar a sus hijos en otras casas de mujeres pobres para que los cuidaran y poder ir a trabajar a sectores clase media o sectores más privilegiados, sin ninguna visión integral, sin ninguna visión de formación, sino nada más desde la visión asistencialista, que responde a un modelo patriarcal, a un modelo capitalista. Entonces, como nosotros fuimos transitando a través de la organización, de la lucha, ¿verdad? De hacer valer los derechos de estas mujeres que comenzaron siendo tercerizadas porque el trabajo del cuido no era pagado, no era remunerado, era compensado con algunas comidas que se les daban a estos niños a través de ONG o organizaciones no gubernamentales o asociaciones civiles. Ese transitar, ¿verdad? Pues nos lleva hoy a tener en el 2021 una política social de atención y de cuidado integral de nuestra población materna, infantil, de nuestra población de niños de 0 a 3 años en la República Bolivariana de Venezuela, que también permea y que también ve a la madre integral, a la docente comunitaria, como un elemento o como algo fundamental, integral en el proceso de esa formación a esos niños. Y hemos venido de una política asistencial
Yo me atrevo a decir, hoy en día tenemos una política incluyente con una visión de género y con una visión de derechos humanos, que aún falta, por supuesto, seguir avanzando y seguir transformando hasta lograr plenamente el ejercicio de todos nuestros derechos y que se reconozca dentro de la estructura cultural del docente que también la experiencia transforma y es significativa para la puesta en práctica de teorías y puesta en práctica de relaciones y de intercambios que transformen las realidades adversas de esos sectores más desprotegidos y más vulnerables. En el caso de los simoncitos comunitarios, de esos sectores, vamos a decir que están no en el casco central de las ciudades, sino en sectores urbanos, sectores rurales, sectores eh, desprotegidos o vulnerables económica, política y socialmente. Entonces, como un preámbulo a las láminas que les voy a ir comentando en relación al trabajo que venimos desarrollando en los simoncitos comunitarios, quería hacer esta introducción. Bueno, para ya ir culminando, ¿verdad? Con este conversatorio, con este intercambio, voy a comentarles un poco de mi experiencia en lo profesional y en lo humano, en lo individual y en lo colectivo, con mi trabajo, ¿verdad? Con el Servicio Nacional Autónomo de Atención a la Infancia y a la Familia, el CENIFA, que desarrolla un programa de atención integral a niños y niñas de 0 a 3 años de los sectores más vulnerables. El Servicio Nacional Autónomo de Atención Integral a la Infancia y a la Familia, CENIFA, es un ente gubernamental adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Educación a partir del 31 de agosto del 2005, según Gaceta Oficial. Con 20 años de experiencia, es el encargado de brindar a nivel nacional atención educativa integral a niños y niñas de educación inicial en la etapa maternal de 0 a 3 años, en algunos casos hasta 6 años de edad, cuando no exista en el lugar algún centro educativo que pueda atender a esta población. Por lo general, los simoncitos comunitarios o familiares se encuentran ubicados en áreas geográficas que en su mayoría presentan situación de vulnerabilidad económica, social o educativa. Dentro de su estructura organizativa se encuentra la Dirección de Atención a la Familia, la cual está comprometida con desarrollar planes, programas y proyectos relacionados con la formación de las madres y docentes comunitarias. Igualmente brindar atención en diferentes áreas a niños, niñas, adolescentes, familias y entornos comunitarios donde esté ubicados los centros educativos. Forman parte de esta directiva los centros de orientación familiar, que son los COF. Entonces, con esto quiero decir que este es un programa que está en todo el territorio nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en sus 24 estados y en su distrito capital, ¿verdad? Que lo conforma la Gran Caracas. Somos aproximadamente 26.000 madres en todo el territorio nacional, 26.000 madres y docentes comunitarias. Cada uno de los estados del país conforma o tiene su delegación. La delegación la conforman, por supuesto, las madres integrales, docentes comunitarias, el delegado o delegada y la estructura administrativa que acompaña el desarrollo del programa en cada una de las entidades. Pero también en el transcurso de estos años, las madres y docentes se han venido organizando a través de la figura de vocerías, orientada, dirigida desde las propias bases de la organización, siempre enmarcada dentro de lo que tiene que ver con las políticas educativas, ¿verdad? Ha sido un proceso de formación, de organización interesante en los últimos 46 años que tiene el programa, porque ciertamente el CENIFA surge desde el 2005, pero el programa de hogares de cuidado diario, hogares familiares o familias
cuidadoras, no nace ahí. Nace en 1974 con esa visión asistencialista de, de que mujeres pobres cuidaran los hijos de mujeres pobres para que éstas pudieran ir a trabajar fuera de sus sectores, fuera de sus territorios, a familias generalmente de clase media o de otro estrato social más pudiente. Entonces surge bajo la luz de un país aquí en Venezuela que está en pleno auge, ¿verdad? Económico, petrolero, implementando políticas neoliberales, eh, políticas en vez de incluir, de excluir a esos sectores y mantenerlos siempre invisibilizados. Entonces, bajo esta visión, bajo esta estructura, surgen los hogares de cuidado diario y no nada más aquí en Venezuela. Podemos hablar de que estos programas existen en México y Colombia, Perú. Son uno de los países en donde mayor impacto y mayor incidencia tienen en las sociedades. Entonces es importante decir que en el marco de este contexto histórico, político, social del país, surge este programa donde las madres o las docentes, para aquel entonces madres cuidadoras, eran señoras de escasos recursos, en muchos casos con muy pocos conocimientos académicos, hasta en algunos casos, en algunos sectores, analfabetas, ¿verdad? Pero bueno, con una condición humana y con una necesidad económica que de alguna manera las invita a hacer este oficio, este trabajo. También, ¿verdad? Como los trabajos del cuido eran peyorizados, eran vistos como una instancia de segunda o que lo podía hacer cualquier persona, ya que no tenía que tener ningún conocimiento más allá de lo inmediato. Entonces, bueno, así se va conformando el grupo o el colectivo de madres, en ese momento madres cuidadoras. Eh, Luego pasamos a un proceso de organización donde las mismas madres se empiezan a organizar, a formar, a buscar orientación para darle una estabilidad formal a su trabajo. Durante muchos años fueron olvidadas, obviadas, tercerizadas, peyorizadas dentro del mundo educativo por no tener un título. Es así como, bueno, van aconteciendo una serie de situaciones, tanto de país como a lo interno del programa, y llegamos al 2005. Por supuesto, antes del 2005 hay que decir que el presidente Chávez pues visualiza y le da la gran importancia que tienen estos para aquel entonces hogarín o hogares de cuidado diario, y lo incluye dentro de la propuesta educativa, ¿verdad?, de la Ley Orgánica de Educación, en donde y la Constitución de la República, a la luz de los cambios que se venían desarrollando a través de la Constituyente, de la Constitución de la República, en donde estas mujeres son visibilizadas y asumen pues uno de los retos más importantes del país, que es la formación maternal, la formación inicial nivel maternal, y lo contempla como un continuo humano. Anteriormente en nuestra Constitución y en nuestras leyes, la educación maternal no era una obligación del Estado, sino que era una responsabilidad de la familia o de particulares garantizarla. En entrada en vigencia la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de Educación, los simoncitos y las madres integrales pues asumen un rol fundamental en ese continuo humano, y además el primer eslabón
de ese proceso de formación y de socialización del niño y de la niña en el subsistema de educación básica, adquiriendo una gran relevancia su proceso de formación. Y así fuimos, formando a las madres a través de las misiones educativas, Robinson, Rivas, Sucre, incorporándolas a las diferentes universidades del país, realizando jornadas de formación organizadas por las propias madres y docentes, organizadas de las delegaciones o coordinaciones del CENIFA y desde la propia estructura ministerial, con el afán, con el interés de poder en algún momento certificar sus conocimientos a través de la práctica. Llega entonces el año 2005, cuando de andar en ministerio y de instancia en instancia, es ubicado el servicio al Ministerio del Poder Popular para la Educación, donde siempre tuvo que estar. Desde el 2005 hacemos vida dentro de lo que son las políticas educativas del país, del ministerio, como ente rector, como estado docente propuesto por el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, y que nosotros, y que la República Bolivariana de Venezuela asume como estado docente la rectoría de las políticas educativas. El CENIFA empieza en un proceso de transformación y de adaptación a estas políticas educativas, a estas rectorías, y comenzamos un proceso de nivelación y de formación de nuestras madres hasta llevarlas a un 100% de alfabetización, a un 95% de que todas tengan un nivel básico de formación, es decir, que todas estén en su nivel de media general o técnica. Y muchas, más adelante voy a dar los datos o voy a colocar la lámina para que ustedes tengan una aproximación de lo que hemos logrado hasta la luz de hoy. Muchas han logrado alcanzar títulos académicos de especialización en el sector educativo. Bueno, con este pequeño resumen histórico, ¿verdad? Quería adentrarnos un poco en lo que es el Servicio Nacional Autónomo y el programa piloto que él desarrolla, que son los Simoncitos Comunitarios, para dejarles una idea del trabajo que realizamos como cuido, pero como cuido integral, como cuido biopsicosocial del ser humano, y los componentes científicos que el cuido implica, y tanto para el cuidador como para el cuidado. Y hablo en este caso de niños, niñas, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, y por supuesto en el caso que nos ocupa, que son las madres integrales y docentes comunitarias del programa Simoncito Comunitario. Bueno, una vez dibujada, ¿verdad?, esta línea o este marco conceptual, aquí yo les voy a dejar el planteamiento de esta lámina que hace un recorrido histórico del momento en que surge el programa de los Simoncitos Comunitarios hoy en día, hasta que ingresamos al Ministerio del Poder Popular para la Educación. Pero valga la acotación que desde el 2015 a nuestros días, al 2021, bueno, hemos recorrido también un transitar de formación, de organización, de compartires, de saberes, de intercambios, de reconocernos en nuestras propias diferencias. Y en ese sentido, pues tengo que aportar que desde el 2015 hasta hoy nos hemos organizado en vocerías en todos los municipios del estado Lara. En cada una de las parroquias tenemos conformadas nuestras vocerías de formación, de comunicación, de organización, pero además nos conformamos en un movimiento social que quiere ir más allá de la institucionalidad y quiere de verdad sembrar raíces en la construcción de propuestas que vengan desde las bases, desde las afectadas, desde
desde las que lo padecemos, como dicen coloquialmente, en cuerpo y alma, las vicisitudes del modelo patriarcal que aún persiste culturalmente, porque sí es cierto, tenemos leyes, hemos avanzado, tenemos ya el reconocimiento, ya desde el 2015 ya formamos parte de la nómina, somos trabajadoras formales después de haber pasado de ser tercerizadas, de ser sí, tercerizadas y no tener una relación laboral formal que nos garantizara o que les garantizara a las madres integrales y docentes comunitarias sus prestaciones sociales, sus años de servicio, su jubilación, su protección social como trabajadoras. Hoy ellas tienen todos esos beneficios consagrados en ley. Sin embargo, pues nos quedan luchas que seguir librando y que seguir dando en el marco de ese reconocimiento cultural, reconocimiento afectivo, social, sobre el valor del cuidado en el proceso educativo y en el proceso integral del desarrollo de cualquier ser humano y de cualquier persona que realice el trabajo del cuidado, como para aquellos que están siendo objeto de ese oficio, de ese accionar. Entonces aquí también pues quiero resaltar que en un ejercicio de participación democrática, de participación del rol protagónico, de la participación en la democracia bolivariana de la República Bolivariana de Venezuela, pues nos conformamos en un movimiento social que tiene sus bases en la propia estructura y en la propia organización de las madres y docentes comunitarios en sus territorios, en sus localidades y a través de sus conocimientos ancestrales, de sus conocimientos de práctica como mujer, pero de práctica también como maestra integral, maestro pueblo, maestra pueblo, de este proceso educativo tan importante como lo son los centros de educación inicial, mención maternal y el programa no convencional de los simoncitos comunitarios. Eso también es importante decirlo, es una modalidad no convencional porque tenemos características distintas a decir a una escuela formal, pues nosotros implementamos principalmente lo que es la pedagogía del amor, el ejemplo y la curiosidad, tanto para nuestra propia formación, pero también para la formación de nuestros niños, niñas y de la familia y de la comunidad. Pero también es importante destacar que nosotros no estamos en instituciones educativas, vamos a decir, formales, en infraestructuras grandes o hechas a la luz de un complejo educativo. No, nosotros estamos en pequeñas casas o en casas de la comunidad ambientadas, adaptadas y entregadas por la comunidad a través de acuerdos con los consejos comunales, organización popular de base aquí en la República Bolivariana de Venezuela, para el funcionamiento exclusivo de los simoncitos comunitarios. Entonces, el simoncito comunitario se vuelve en la comunidad un espacio que ellos mismos cuidan, valga la redundancia, porque nosotros no tenemos vigilantes, no tenemos obreros, nosotras mismas somos pues nuestras propias vigilantes, nuestras propias obreras, limpiamos, formamos, cocinamos y vigilamos. Y la comunidad se vuelve un factor fundamental para el funcionamiento del simoncito, de las madres integrales y de las docentes comunitarias en esos espacios. Es decir, que se vuelven una referencia fundamental para todo el quehacer comunitario. Igual que lo hacen nuestras madres y docentes comunitarias que pasan a tener, bueno, un rol de adulto significante, tanto para las mujeres jóvenes, mujeres adolescentes embarazadas, ¿verdad? Mujeres
de la comunidad que están en proceso de gestación, igual que para los padres, para las abuelas, pues se vuelven una referencia ético y política en el accionar de esa comunidad. Esto lo quiero decir porque quiero rescatar, quiero resaltar que la labor, el tema del cuido, pues genera otras relaciones que implican una acción política, una acción ecológica, una acción social y una acción de ponernos en práctica realmente en comunidad. Bueno, y ya para ir cerrando esta intervención, les voy a leer un escrito que realizamos con una investigación aquí en el Estado Lara sobre las canciones de arrullo con las madres integrales del CENIFA Lara. Dice así: los arrullos, las nanas y duerme mi niño, o lo lírico para estimular lo onírico en el niño o la niña, sin obviar el proceso de gestación biológica. Es el disfrute efectivo de la palabra musicalizada, el ritmo del aire recorrido por la sonoridad del amor, el canto primario de la lengua materna. Es la oralitura, la tradición oral de los labios al oído. El canto de un arrorró le transmite al niño, a la niña, una expresión verbal animada por la música y cargada de amor, afecto, ternura. Arrorró mi niño, arrorró mi niña, arrorró mi amor, arrorró pedazo de mi corazón. La palabra crece y difunde la intimidad del cariño. Aporta presencia al lenguaje como relación sonora de identidad. El cuerpo de la madre es el primer libro que se abre en un ámbito que propicia alegría del sentimiento amoroso. Es el origen del goce de la palabra y la literatura. Los cantos iniciales, las nanas, los arrullos. No se enseñan, se contagian. Son juegos de amor donde se funda una complicidad con el idioma y se abre la ruta sensible hacia la humanidad de las palabras. Inician al niño, a la niña, en el mundo de las relaciones. El juego con la palabra tonifica y promueve el proceso comunicativo interpersonal. Este proceso bien puede iniciarse, afirmo, durante la gestación. Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz guatemalteca, propone: y si una mujer embarazada atraviesa un bosque, está en el deber de decirle a su criatura, durante todo el tiempo de la caminata, el nombre de las plantas, las flores y los animales que ve. Explicarle al bebé cómo son las cosas de la naturaleza. Se trata, pues, de impulsar la palabra sensible como presencia de la vida. Son voces que difunden la memoria amorosa de la humanidad. Bueno, mi saludo. Espero que hayan disfrutado este encuentro pedagógico, amoroso, de construcción social. Este es un escrito, autoría del profesor, dramaturgo, escritor, director de teatro, barquisimetano, Fran López. Un fuerte abrazo. Nos seguimos comunicando y viendo por esta vía.